Bueno, muy buena noche, son las 6:35. Hemos dado un espacio para que algunos de los compañeros que llegan tarde pues nos puedan unir a esta videoconferencia. Entonces, como les había dicho anteriormente, mi nombre es Ramón Barros, soy su docente en este curso de Introducción a la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ven ustedes el número de su curso. Por favor, algunos de los presentes que me diga que puede ver la presentación. ¿Puede ver la presentación? Ok, Emilce, muchísimas gracias. Bueno, en ese sentido, entonces vamos a aprovechar este tiempo. Para quienes nos acompañaron el día de ayer, pues les había dicho que íbamos a avanzar, a aprovechar pues también el día de hoy en orden de revisar algo de lo que era la citación con normas APA, ¿sí? De que mucha gente le tiene miedo, yo no sé, pareciera que tuviera mala fama en el sentido de que lo muestran como si fuera algo complicado citar en app. Entonces voy a tratar de mostrarlo de la manera más sencilla, en orden de que a pesar de que están en primer semestre, pues se vayan adecuando con ese tipo de citación. Además de eso, pues de que la mayoría de trabajos que ustedes tendrán que entregar, pues tiene que ser de acorde a la cita con norma APA y en general, pues hacer una citación adecuada. Entonces, primero que todo, vamos a qué? Vamos a hacer recapitular algo de lo que vimos el día de ayer. Entonces, estábamos hablando eh, que la unidad 2 tenía básicamente dos competencias gigantescas, pues de que ustedes interpretaran, aprendan a interpretar los conceptos más básicos en seguridad y salud, y vimos algunos de ellos la noche de ayer. Y la segunda, pues aprender a identificar peligros, pero para eso, por supuesto, tiene uno que saber qué es un peligro, desde la norma, porque a priori, por supuesto, que uno entiende que la palabra peligro la utiliza uno coloquialmente, pero cuando uno habla de norma y dentro de la gestión, pues tiene que ser el término más apropiado. Entonces es supremamente relevante. Sobre todo, además de que estamos hablando del peligro ligado con el tema de gestión en la seguridad y la salud de los trabajadores. Había dicho yo, para terminar esta recapitulación, de que tienen que hacer un cronograma. Bueno, quito el verbo en, en esa preposición. Deberían hacer el crucigrama, ya que no es calificable, ¿sí? Pero hacer el crucigrama les permite a ustedes pues ganar vocabulario, revisan contenido, van estudiando. Entonces esa es la importancia de ese crucigrama. Habíamos visto, además, que accidente de trabajo, o sea, les había dicho ayer que tenía que quedar supremamente claro que el accidente de trabajo es ese suceso repentino que sobreviene por causa o ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud, ¿sí? Esa definición, pues la que nos da a nosotros la norma. Eso es lo importante, lo que uno tiene que tener supremamente claro. ¿Sí? Son definiciones que vienen desde la norma, desde la OSAS 18001, viene desde la GTC, la Guía Técnica Colombiana número 45. Actos inseguros, veíamos ese mismo ejemplo, ¿sí? Fallas, olvidos, errores, omisiones, cosas que son supremamente comunes para todos nosotros. En nuestra sociedad pareciera de que estamos acostumbrados a vivir haciendo actos inseguros. Y dentro de la gestión en la seguridad y salud en el trabajo, pues gran parte de todo ese cambio es generar nuevas actitudes, compromisos, es una nueva filosofía a nivel de la organización. Veíamos actos inseguros. Algunos de ustedes en la teleclase de ayer precisamente decía que había visto algo como así, como esto acá en Colombia. Segundo, el tema de lesión, alteraciones estructurales o funcionales de los tejidos, órganos o sistemas del individuo. Ahora bien, ligado con enfermedades laborales, accidentes de trabajo. Peligro, fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad. Entonces les decía yo ayer que ese peligro es la fuente, es desde donde viene, es lo que puede llegar a generar el incidente. Eso es un peligro. Y les decía además de eso que esa definición que la leía ayer, que aparece hoy en pantalla, pues precisamente la que ustedes deben de aprender de memoria.
Veíamos ejemplos de peligro, el acto que puede llegar a causar o la condición que puede llegar a causar ese peligro. Por otra parte, ya empezábamos a hablar dentro de esos conceptos principales, básicos, relevantes, que es el riesgo. Y hablábamos de que el riesgo es lo que se mide, el riesgo es algo medible, el riesgo es un número, el riesgo es algo que yo he tenido en cuenta para poder generar una medición. Y si lo veíamos desde la definición de la OSA 18001, pues era la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso, exposición peligrosa y la severidad del daño. Entonces, hago mi paréntesis. Si fuéramos a resumir lo que es el riesgo, diría yo, la combinación entre la probabilidad versus la consecuencia, la probabilidad de que ocurra un evento y su consecuencia. Es como si yo multiplicara qué probabilidad hay de que ocurra algo y qué consecuencia. Al unir esas dos cosas, ¿sí? Pues puedo saber yo el nivel de riesgo. Esa es la manera en la cual se hace la medición. Ahora bien, otra cosa importante que había dejado yo claro el día de ayer. Este taller, ¿sí?, de identificación de peligros, que va a empezar desde la siguiente semana, tiene un porcentaje de 25%. ¿Sí? Se tiene que basar en el material de apoyo. Revisan su guía. La guía tiene ese link, tiene el enlace que les permite ver el video, un video que es supremamente nítido, es sencillo, inclusive es ameno y les permite realizar su actividad. Habíamos hablado además de eso, los grupos, de que desde ayer se tenían que comenzar, o sea, el compromiso de comenzar a generar sus grupos de trabajo. Tienen suficiente tiempo ¿para qué? Para organizarse. Entonces, esperaría no yo, como me ha ocurrido el día de ayer, inclusive el día de hoy, de que se han vencido los límites de entrega de sus trabajos, de sus actividades, y todavía me están escribiendo al correo, profe, necesito tiempo, y resulta que son actividades que llevan ya casi 3 semanas en plataforma. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Es un compromiso. Ya llevamos un tiempo, ustedes ya llevan más de un mes, casi 2 meses en formación. Entonces ya conocen las herramientas, eh, se están acabando las excusas, solamente es aprender a generar compromisos. Eso es una parte. El tema primero de hacer sus grupos y segundo, el de hacer sus trabajos de una manera comprometida. Es decir, ya saber de que están en la universidad, de que están estudiando. Ese taller, entonces, como les había dicho, 5 personas es el mínimo. ¿Sí? Profe, es que en el CAU somos 2, pues es que yo no estoy diciendo que tienen que ser los del CAU, nos estamos hablando de toda Colombia, su grupo es de 200 personas. ¿Sí? Hay suficientes personas en todo su grupo para poder generar la actividad. Además de eso, tengan en cuenta el peso que tiene dentro de la nota. Solamente este taller que entre comillas tiene un grado de sencillez, con lo que verán más adelante, pero sin embargo tiene un valor de 25%. Es un cuarto de toda la nota del módulo, de la materia, como lo quieran ver. Este taller, ¿sí? O sea, ustedes ya descargan desde el módulo, desde la plataforma, desde Canvas, descargan ustedes su guía número 2, que se denomina Taller de Identificación de Peligros. Se trata de estudiar términos y definiciones en el libro, ¿sí? Entonces es uno de los objetivos. Segundo, observar el video, ¿sí? Sobre un pozo petrolero precisamente y identificar peligros, mínimo 15. Es decir, es supremamente sencillo si estamos hablando de 5 personas. Ahora bien, ya empiezan ustedes a ver aquí de que estudian esos términos de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 desde 2012. Esa es la norma más actualizada. Es la última actualización que tiene esa norma. Entonces es importante. Les había dicho yo ayer también de que tengan en cuenta de que esa guía es pan del día para un especialista en seguridad y salud en el trabajo. Es decir, empiezan a leerla, empiezan a absorber el conocimiento, si tienen dudas, inquietudes en cuanto a las definiciones o qué significa, pues por favor me la remiten. Entonces son cosas sencillas. Veíamos además de que la identificación del peligro es un proceso, ¿sí?
en orden de establecer si existen peligros y definir las características. Es decir, ya empezamos a hablar nosotros de estandarización, ¿sí? De gestión. Hablamos también de que para poder identificar el peligro, la misma guía le dice a uno, oiga, hágase unas preguntas. Es decir, hay unas preguntas claves que le permiten a uno, cuando está uno generando esa identificación, poder saber si existen peligros. ¿Cuáles son esas preguntas? La primera de ellas, si existen situaciones que puedan generar daño. Es decir, yo estoy mirando un proceso, una actividad, una labor, y me pregunto yo si existe una situación que pueda generar daño. Segundo, ¿quién o qué puede llegar a sufrir ese daño? Tercero, ¿cómo puede ocurrir el daño? Y la última, ¿cuándo puede ocurrir ese daño? Entonces, como lo verán, este primer paso de poder generar la identificación del peligro, pues básicamente empieza a generar un cambio en el chip de ustedes en orden de que se vuelven supremamente especialistas en poder ver lo que los demás no ven. ¿Sí? Ven peligros, ven cosas que ya no son obvias para los demás. Eso es el primer paso para generar esta identificación de peligros dentro de un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Segundo, material de apoyo, el que aparece en su plataforma. ¿Sí? La Guía Técnica 45 del 2012, el Decreto 1072 del 2015, la Ley 1562 del 2012 y la Norma Técnica Colombiana, que es la misma OSAS 18001 del 2007, las normas actualizadas. Es decir, ahí tienen ustedes suficiente material de apoyo para poder generar conocimientos a nivel de introducción. Esta Guía Técnica Colombiana 45, esta guía para identificación de peligros y valoración de los riesgos en la seguridad y salud ocupacional, como se llama en un principio, tengan en cuenta que nosotros ahora bajo ley le denominamos seguridad y salud en el trabajo, básicamente tienen unos procedimientos de mejora continua. Los primeros, es decir, donde estamos nosotros a nivel de introducción, es dentro del hacer, ¿sí? Primero, miramos cómo recolectamos la información. Segundo, aprendemos a clasificar procesos, actividades y tareas. Es decir, nosotros llegamos al nivel de entrar dentro de la organización y saber cuáles son todos los procesos que ocurren en una empresa, ¿sí? Y dentro de esos procesos, si hay subprocesos. Y dentro de esos procesos, cuáles son las actividades y cuáles son las tareas. A ese nivel es que uno empieza a revisar cuáles son los peligros que existen en las organizaciones. Después de eso, se hace la identificación en orden de poder generar controles y hacer la evaluación del riesgo. En este proceso de mejora continua, se definen los criterios para aceptabilidad del riesgo que normalmente provienen de políticas de la organización y nos permiten elaborar un plan de acción para controlar riesgos. Esto le hace a uno revisar si son convenientes o no, en orden de mantener y actualizar. Es decir, cierra uno un ciclo de mejora continua. Eso es lo que nos plantea a nosotros esta Guía Técnica Colombiana 45. Es el único instrumento, además de eso, de gestión por ahora que nos brinda a nosotros desde la normalización colombiana. Segundo, el decreto 1072, el cual algunos de ustedes ya estarán revisando, del 2015, es el decreto único reglamentario en el sector trabajo. ¿Sí? Nos habla a nosotros del sistema de gestión en la salud y en el trabajo, cuáles son los pasos previos, cómo se genera, quién es el que genera la planificación, el liderazgo, cómo lo hace, cómo se aplica, ¿sí? Cómo son los procesos y procedimientos de apoyo, cómo se genera su auditoría, su revisión, es decir, cuando yo estoy revisando de que lo que he dicho lo estoy cumpliendo, en orden de poder encontrar dónde hacer mejora, es decir, cerrar mi ciclo de mejora continua. Idéntico como lo plantea la OSAS 18001 del 2007. Es decir, parte de una política de organización. La organización, la empresa, la alta gerencia es la que nos da la política a nivel de organizaciones. A partir de ahí se puede hacer una planificación del sistema en seguridad y salud del trabajo.
Nosotros ayudamos en la implementación, en el funcionamiento, en orden de verificar, hacer acciones correctivas, que nuevamente sea revisado por la dirección y se vuelve un ciclo infinito. Es decir, estos sistemas de gestión siempre están mejorando, ¿sí? Ese trabajo que ustedes hacen, siempre que se hace la revisión, encuentra uno oportunidades de mejorar. Es así como evolucionan los sistemas dentro de las organizaciones. Es así como estos sistemas mejoran. Bien, ya esperaría, después de este tiempo que llevan ustedes de trabajo con Canvas, de que supieran el tema de subir las tareas. En este momento voy a hacer una pausa. ¿Alguno que me escuche bien puede confirmarme? Buenas noches, profe. ¿Me escucha bien? Ok, perfecto. Tengan en cuenta, ¿sí? De que yo hago una revisión sobre algunos, de que observen bien la videoconferencia y en ese sentido asumo de que para todos funcionan bien. Aquellos para los que no están funcionando bien significa de que hay un problema de conexión. Todo bien, se escucha Ok, perfecto. perfecto. Entonces, recuerden Buenas por noches, favor profe, se silenciar escucha sus muy bien. micrófonos. Me colaboran con silenciar sus micrófonos. Ok. Eso, perfecto, perfecto. Entonces, bien, está buena esta pausa. Les decía de que, bueno, ya esperaría yo de que ustedes ya supieran subir su tarea. De todas maneras, acá pues aparece así grande dónde están las tareas y es en el sitio donde ustedes tienen que subirlas, ¿sí? Habíamos visto de que, por ejemplo, esta no es calificable. Ahora bien, lo que los mande, pues yo la reviso. Sí, pero no tiene calificación, son cosas de aprendizaje autónomo. Eso significa estar en la universidad. Es decir, el docente les da a usted el camino, pero a nivel de universidad uno aprende básicamente con sus recursos, su tiempo. Por eso también es importante el tiempo que usted le dedican al día en esto que están haciendo. Entonces ven acá, por ejemplo, el taller de identificación de peligros es la zona donde deberían de entregar la tarea y esta sería la última de esa tarea. Entonces, como lo ven, ya hemos recorrido gran parte de nuestro camino de formación, ¿sí? Ya es un camino largo el que nosotros llevamos. Ven las maneras en que se pueden adjuntar los documentos, ¿sí? Normalmente aparece este símbolo para adjuntarlo. Creo que no tengo ninguna tarea en la cual ustedes tengan que enviar video o audio, entonces solamente es ese, ¿sí? Bien, segunda parte de la videoconferencia, importante. Hablábamos del tema de la citación. La razón es porque gran parte de los trabajos, bueno, son demasiados también, su grupo es muy numeroso, o sea, es decir, gran parte es un porcentaje alto. Está copiando y pegando. Es decir, se hace una pregunta, pero en el tema del resumen, copian lo que encuentran en internet y me lo pegan, ¿sí? Segundo, inclusive al hacer el mapa conceptual o como quieran llamarlo en esta ocasión, en vez de hacerlo, pues lo copian y lo pegaron. Entonces, se entiende de que están empezando en su formación. Ahora bien, estamos hablando de plagio, ¿sí? Es algo que está tipificado código penal, lo decía el día de ayer. Entonces es muy importante que aclaremos eso y veamos, aprovechemos este tiempo de hoy para ver la importancia de citar adecuadamente. Entonces, primero que todo, la importancia de citar es el tema de derechos de autor, es decir, alguien ha generado, ¿sí?, un documento, alguien ha trabajado y ha puesto a la disposición de los demás un documento. Eso no significa que ha perdido su derecho sobre ese escrito, simplemente lo está convirtiendo. Uno no puede cogerlo de los demás e irlo pegando. Es gravísimo, es un delito. Entonces estamos hablando de propiedad intelectual. Lo que ustedes ven en Internet, alguien lo ha hecho y eso tiene derechos. Entonces es muy importante en módulos siguientes, en semestres siguientes, el tema de la copia es algo gravísimo.
¿sí? Es cosas que inclusive, o sea, no solamente se queda en el cero, se puede quedar en perder la materia o se puede ir a procesos disciplinarios. Entonces, por favor, de una vez vayan teniéndolo en cuenta, ¿sí? Los derechos de autor, es decir, existe una protección jurídica, ¿sí? Al creador de las obras, de las cosas que están viendo ustedes en Internet. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ese copy-paste, ese copiar y pegar, ¿sí? Están extrayendo ustedes ideas, textos, obras, recursos, videos, sin el consentimiento de los autores. Entonces, simplemente pues a este nivel ya sí no pueden hacerlo, ¿sí? O sea, la primera vez uno lo deja pasar por encima. Entonces, el citar adecuadamente, ¿sí? Es un procedimiento que le garantiza a uno simplemente decir, oiga, yo estoy respetando lo que encontré. Ahora bien, miren, profe, yo estoy apenas aprendiendo, ¿sí? ¿Cómo hago para cuando necesito sacar yo información de internet, encontré un texto, la misma norma, o yo no puedo cambiar inclusive lo que dice? Es decir, usted me pregunta que me diga que es riesgo, que es peligro, y resulta que eso es exacto en la norma, es decir, yo no lo puedo cambiar. O sea, básicamente uno lo copia y lo pega. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, les digo. Pero lo que uno hace es cita adecuadamente de dónde se sacó la información. Maciel, es problema de tu comunicación, porque ya he hecho la pregunta con varios de sus estudiantes y de los otros compañeros suyos, y sí pueden ver la presentación y sí me pueden escuchar. Entonces es problema de su comunicación. Entonces les estaba diciendo a ustedes de que esta citación, pues además de eso tiene unas normas, ¿sí? Es decir, hay una manera adecuada de hacerlo. Hago una pausa para decirles a ustedes, ya como es costumbre, de que esta videoconferencia pues está siendo grabada. Y además de eso, pues está la presentación, la cual les quedará a ustedes disponibles desde el día mañana, mañana o pasado mañana, pues les quedará disponibles en la plataforma. Tanto la presentación, lo que yo estoy hablando, la grabación, como la presentación en PowerPoint, en orden de que la descarguen y pues si ven cosas importantes que les sirvan, pues la tengan dentro de sus documentos. Eso está hecho para compartirlo con ustedes. Entonces, prosigamos. Como les había dicho, hablar de la citación, ¿sí? No es una norma la que le permite a uno citar, es decir, hay muchísimas normas. El que todas las personas hablen de APA no significa que sea solamente una norma, una manera de citar, sino existen muchísimas de ellas. Está la ISO, está ICONTEC, es decir, la norma técnica colombiana tiene su propia norma para citar, ¿sí lo ven? Entonces, el que utilicemos APA básicamente pareciera que responde a una moda internacional, porque es un lenguaje internacional. Todo el mundo en el planeta habla de APA, bueno, habla de varias, ISO también se utiliza y otras 4, pero como lo ven, inclusive no tendríamos que recurrir nosotros a normas internacionales si existen normas de citación colombianas, por ejemplo, la que les decía Icontec. Pero cuando uno se va a leerla, se va uno a la norma, resulta que es básicamente lo mismo que tiene APA. En verdad no hay mucha diferencia entre todas ellas. Eh, esta APA, esta APA proviene de la American Psychological Association, es decir, es una norma que fue publicada en 1929. Como lo pueden ver, fue casi a un cuarto del siglo pasado, tiene muchísimo tiempo. Entonces también es una de las razones por las cuales ha implementado en casi todo el mundo, es por su antigüedad. Como lo pueden ver, viene una asociación americana de psicología. Entonces fueron ellos los primeros que empezaron a generar ese estándar para publicar, el estándar además de eso para citar de forma adecuada. ¿A qué me refiero yo con estándar? Pues es un lenguaje común, ¿sí? Es la manera común en la cual nosotros entendemos de cómo hemos de citar, cómo hemos de referenciar, cómo de hacer los escritos. Fueron ellos, pues no, por lo menos de los primeros que generaron esa estandarización. De ahí viene el famoso APA, esas son las siglas, APA, American Psychological Association. Entonces, bien,
La última norma actualizada es del 2016. Han hecho cositas de ahí para adelante, pero la generalidad aparece en el 2016. Es decir, si ustedes necesitan, no solamente para el trabajo de esta clase, sino de aquí en adelante, para el resto de sus módulos, en hacer portadas o escribir resúmenes o hacer trabajos, a la final ustedes tendrán que hacer cosas ya bastante gruesas y serias. Es muy sencillo. Ustedes encuentran en YouTube maneras de hacerlo que no tienen 6 minutos y les dice todo acerca de cómo hacer la citación en norma APA. Entonces, como les decía, la cita es dar ese reconocimiento a la idea, a la teoría, a la investigación que influye directamente en su trabajo. Es decir, cuando yo cojo información de un texto, de un video, de una foto, pues simplemente tengo que citarlo. Es una forma de mencionar el autor, ¿sí? De dónde se sacó esa idea. Eso tiene que quedarles claro, ¿sí? Tienen que citar. Ahora bien, hay maneras de citar adecuadamente según APA, ¿sí? Entonces, hay citas directas, ¿sí? Contienen, es decir, yo corto y pego. Contienen al pie de la letra el texto encontrado en un trabajo anterior. Hay citas directas que tienen menos de 40 palabras, es decir, uno pone el contador, por ejemplo, en Word, y si tiene menos de 40 palabras, es una cita directa. Es supremamente sencillo. Si es una cita directa, pues pongo yo esto entre comillas. Espérenme un momento. Que tengo que estar atento de los participantes, etcétera. Ok, entonces le estaba diciendo, si es exacto, es decir, yo copié y corté y tiene menos de 40 palabras, eso es una cita directa. ¿Qué hago yo? Pues lo pongo entre comillas. Así de sencillo. Lo pongo entre comillas y pongo la citación. Ejemplo, estoy diciendo, en este caso, que según Rivera, es decir, ese es el autor, entre paréntesis, el año, ¿sí? Entonces digo, en su libro expone tal cosa y aparece entre comillas exacto lo que yo copié, lo que yo pegué ahí. Y además de eso, la página. Esa es la manera adecuada cuando yo he cortado y pegado menos de 40 palabras. Ahora bien, esperaría yo de que eso ocurriera en los primeros trabajos. ¿Por qué les digo eso? Porque normalmente uno ya con el tiempo no hace citas directas. Es decir, si yo estoy leyendo, pues yo leo y escribo con mis propias palabras. Es decir, haría una cita indirecta. ¿Sí? Diría lo mismo. Aquí en el ejemplo que se menciona, dice, las células encontradas en los ríos que se encuentran alrededor del yunque no son las causantes de la merma en las plantas nativas que se encuentran en el bosque. Es decir, yo podría simplemente parafrasear, ¿sí? Las causas de la merma en plantas vivas debido al tipo de células encontradas en esos ríos, de ese bosque, pues no son las causantes, por decir algo, por decir cualquier cosa. Es decir, he parafraseado, he dicho con mis propias palabras lo que había dicho el autor exactamente, ¿sí? Entonces, eso se llama hacer una cita indirecta. Les recuerdo nuevamente, por favor, apagar sus micrófonos. Entonces, esta es una manera. Lo importante aquí es que yo dije quién era el autor, entre paréntesis puse el año, y debido a que era directa, además de eso que copié y pegué, tuve que poner la página. Ahora bien, si yo hubiera parafraseado, es decir, yo hubiera dicho las mismas cosas con mis palabras, no tendría que poner la página. Eso es lo único. Esa es la paráfrasis. Miren, acá está el ejemplo, lo que estaba hablando yo anteriormente, ¿sí? Pasemos a la parte de abajo, en el ejemplo. En su libro, Rivera, que es el autor, entre paréntesis el año, mencionó que las células que ellos habían estudiado no eran las responsables de las muertes de las plantas. Es decir, en sus propias palabras, cambió todo el sentido y sigue uno citando y sigue poniendo entre paréntesis el año. Eso se llama parafrasear, ¿sí? Se dice paráfrasis, ¿sí? Son las citas indirectas cuando una persona dice o escribe en sus propias palabras lo que el autor dijo. Entonces, hasta ahora hemos visto nosotros dos modos de hacerlo. Cuando se corta y se pega exactamente, en la cual toca poner la página, igual, autor y año. Y segundo,
Cuando uno parafrasea, es decir, se hace una paráfrasis y se pone en las palabras de uno. Igual, autor y año. Segundo, si lo que se quiere es resaltar el texto a citar, la cita puede ir incluida al final de un párrafo. Lo que personalmente yo, por ejemplo, hago. Si yo estoy tomando la idea, estoy desarrollando yo una idea, pero obviamente yo me voy a buscar qué dice el especialista sobre ese tema. ¿Sí? Nadie es genio, nadie lo sabe todo. Entonces lo que yo hago, empiezo a escribir y basado en el texto de otra persona, pues hago mi párrafo o hago mis letras, no importa si son 4 palabras, si son, no sé, si es un párrafo, etcétera, lo hago con mis palabras y al final, entre paréntesis, pongo el autor, coma y el año. Entonces esa es una cita adecuada, ¿sí? Estoy diciendo de dónde viene mi idea y de qué año. Ahora bien, esto va a estar citado al final en la bibliografía y ahorita les muestro un ejemplo. Veamos otra manera de hacer exactamente lo mismo. Entonces, la anterior era al final del párrafo, como lo dije. También lo puedo uno hacer al principio si quiere, pero ven ustedes que no aparece, es decir, yo estoy citando al autor, ¿sí? Sí. Lamentablemente como lo menciona Gil, que es el autor, pero el año sí tiene que ir entre paréntesis, 2003. Entonces él habla de que My Best Friend's Wedding no es el típico filme de comedia romántica simplemente por decir cualquier cosa que estaba relacionada a lo que él estaba escribiendo. Entonces son dos maneras de hacer citas. ¿De acuerdo? Ahora bien, por ejemplo, sería común para ustedes que están haciendo trabajos que provienen de normas, que están haciendo trabajos que provienen de organizaciones que no se encuentren a veces con autores. Entonces no se estresen, ¿sí? Es decir, profe, yo estoy sacando de internet, ¿cómo hago? Eso no aparece en ningún autor, pues ya voy para allá, ya explicaré cómo se hace eso. Entonces trato de llevar un orden al diálogo, ¿de acuerdo? Un momento, voy a ir revisando el desarrollo de la... Ah, bueno, acá hay una pregunta. Voy a revisar, aprovechar, hay varias preguntas. Bien, entonces empecemos en orden. César Hernández me pregunta, en el caso de seguridad y salud en el trabajo, con por ejemplo normativo de definiciones, ¿cómo se debe citar? Es perfecto, era lo que yo iba. No tenemos un solo autor, ¿sí? Por ejemplo, si yo fuera a citar la guía técnica colombiana, pues por ejemplo digo, peligro, la definición, César. Entonces copio y pego la definición entre comillas. Y al final pongo entre paréntesis GTC, coma, 2012. Pero si es, inclusive, si es la primera vez que lo estás mencionando en tu trabajo, pones completo guía técnica colombiana. Es decir, la primera vez uno no resume, la primera vez uno no simplifica las palabras, la primera vez que lo hace en el texto. De ahí en adelante, si lo vuelve a tomar, sí lo simplifica. No sé si te respondí, César. ¿Sí? Ese es el caso. Es decir, si vas a revisar algo, otra norma, por ejemplo, hizo 45.000 o hizo 31.000, cualquiera de ellas. Entonces uno pone simplemente hizo, coma, el año y la página de donde sacó las cosas. Es así como se hace. Solamente en el caso de que la cita sea textual. José Mesa dice de que hay que tomar el concepto como escrito y además citar la página. Entonces, como les digo, depende. Si yo copio y pego exactamente, copio la página. Ahora bien, si yo parafraseo una idea que sale en la norma, pues no es necesario citar la página. ¿De acuerdo? César vuelve a preguntar, por ejemplo, las definiciones, exactamente. Una definición no cambia, es algo en lo que yo no puedo meter la mano. Estoy de acuerdo con usted, César. Entonces, simplemente entre paréntesis lo pongo yo. Y después pongo entre paréntesis nuevamente la norma donde la sacaste. Por ejemplo, GTC, 2012. Y coma la página. Jonay González pregunta, digo textualmente, leo un texto, lo interpreto y yo hago un resumen. También tengo que ponerle autor, sí, señor. Jonay, así usted haga el resumen, usted está sacando la idea de otra persona. Entonces es su deber citarlo.
Ahora bien, como le dije, usted lo que está haciendo entonces es parafraseando, ¿sí? Simplemente pone entre paréntesis el autor y el año, o entre paréntesis la fuente. Por ejemplo, si descargué yo un documento o lo estoy mirando en internet, voy y copio, ¿sí? La página, HTTP, etcétera, toda completica, no importa que a veces uno las coge y las pega y tienen 3 renglones porque son gigantescas, no importa, pero uno dice la fuente. Entonces pone uno la fuente, 2 puntos, y pega ese vínculo. Y después de que pega el vínculo, además de eso, dice uno cuándo fue revisado. Revisado el 1 de octubre de 2019. Entonces, lo más justo. ¿Sí? Es simplemente hacer justicia a las obras de otros autores. Y además de eso, ustedes empiezan este camino de profesionalización. Ya cuando uno lee un trabajo de ustedes, ven que ustedes están citando, ¿sí? Y están empezando ese camino de citar adecuadamente, pues uno ya ve cambios, ya ve que son personas que se están formando. Es supremamente relevante, es muy importante. Bien, habiendo revisado esto, pues continuemos. Este era un ejemplo, pero entonces podía haber dicho simplemente guía técnica colombiana o norma técnica colombiana o international standard, etcétera, y uno pone las siglas y el año. Esa es una cita más o menos adecuada. Ahora bien, las páginas de una cita se deben referenciar siempre en las citas directas utilizando las siguientes abreviaciones. Es decir, existe un estándar para abreviaciones. ¿Cuándo son citas directas? Me quedo callado mientras silencio los micrófonos de aquellos que a veces se les abren o los que se unen tarde a la conferencia. Entonces les estaba diciendo, para citas directas es obligatorio que nosotros pongamos la página, ¿sí? Cuando va entre comillas, recuerden. Cuando es una página, solamente es una p.página. Cuando son varias páginas, por ejemplo aquí que es de la 51, la 151, 152, pues va simplemente la doble P. Entonces es la manera en la cual uno pone las páginas de donde salió. Cuando es un texto, por supuesto, cuando es un artículo científico, cuando es un libro, etc. Ahora bien, lo que les había dicho, ¿sí? Siempre entre comillas. El año, el autor y su página. Son las 3 cosas que tienen que aparecer cuando se hacen citas directas. Eso es clave, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Es por ello que se puede observar que, abro comillas, la migración de la interacción cotidiana hacia espacios virtuales como consecuencia de la paulatina pero constante reducción de los nichos que tradicionalmente habían cumplido este rol en el espacio físico, bla, bla, bla. Eso es simplemente poner cualquier cosa. Lo importante es esto. Pongo entre comillas, abro paréntesis, como lo pueden ver, autor, coma, espacio, año, coma, espacio, y ven las páginas, ¿sí? Seguramente como era tan cortico, estaba terminando una página y abría la otra. Aparecen 2 páginas. Es lo que nos está diciendo a nosotros esta cita. ¿De acuerdo? Bien. A veces puede suceder, bueno, hay una pregunta, dice Esteban, ¿los videos didácticos o informativos también se anexan en la bibliografía de información? Pero yo te hago una pregunta. Normalmente la citación, Esteban, estamos hablando de trabajos que son escritos, es decir, que tú has entregado un trabajo que es escrito, ¿sí? En un trabajo escrito no puede llegar un video didáctico. Entonces, eso es lo primero. Segundo, en el caso de que uno dijera un video didáctico, es decir, de que yo estoy anexando información de un video didáctico, pero está o un video y está en un escrito, pues yo estoy diciendo de dónde viene, es decir, ahí está incluida la cita, porque estoy diciendo yo de dónde viene. Entonces, por supuesto que uno tendría que decir de dónde salió la información. Ahora bien, si lo que me quieres decir, Esteban, es de que viste un video y basado en ese video hiciste un escrito, sí, por supuesto, uno dice, mire, la fuente fue tal página web, es decir, la página de donde estaba cargado ese video.
Entonces, hay muchas maneras. Lo importante al final es de que siempre citen de dónde están sacando la información. Por otra parte, José me pregunta, ¿la citación se puede poner durante el párrafo o al final del escrito? Sí, señor. Simplemente ya es una manera en en la cual usted va escribiendo. Eh, con el tiempo uno empieza a generar su propia manera de escribir, como lo venía diciendo. A veces el conectar párrafos le hace a uno más fácil, más leíble el que uno ponga el autor al principio, es decir, para no estar repitiendo, para poder separar un párrafo, simplemente yo dije, como lo dijo Mesa, ¿sí? O en conexión con el anterior párrafo, o a diferencia de lo que dijo tal autor. Entonces, simplemente es la manera en la cual uno lleva la narrativa de un escrito, el que ponga la citación al principio o al final. Ahora bien, José, algo que quede claro, estoy hablando del autor, es decir, según tal persona, estoy comenzando un párrafo, pero después de haber dicho lo que dijo esa tal persona, sí debería yo poner la cita al final, en la página, por lo menos, o el año. Entonces son cosas que va aprendiendo uno con el tiempo, con el error, ¿sí? A medida de que le van a uno corrigiendo, pues uno va aprendiendo a hacer este tipo de trabajos. Bien, habíamos hablado nosotros de 40 palabras, es decir, de 40, cuando nosotros teníamos hasta 40 palabras, lo que hacíamos simplemente era poner entre comillas. Pero puede ocurrir de que nosotros tengamos que coger información que tiene más de 40 palabras. Es decir, una norma a veces tiene partes, tiene frases que tiene uno que cogerlas completas, porque no se pueden parafrasear, es decir, yo no le puedo cambiar el sentido. Es decir, se va tal como existe. Yo le cambio una palabra y puede llegar, le cambio una coma inclusive y puede cambiar el sentido de la oración o del párrafo. Entonces, ¿qué hace uno? Es obligatorio. Es decir, miren algo tan sencillo, una ley, una norma, la Biblia, por ejemplo, yo no le puedo cambiar una coma. ¿Qué hago yo? Lo copio y lo corto completo y normalmente tiene más de 40 palabras. ¿Qué sucede cuando tiene más de 40 palabras? Bueno, la vaina ahí cambia un poquito. Entonces, acá aparece el ejemplo. Por encima de 40 palabras, ¿sí? Uno lo que hace es darle un tabulador. Es decir, con la herramienta de tabular en Word, corre todo lo que uno ha copiado. Y normalmente esa letra debería estar en un punto menos. Es decir, si yo vengo acá escribiendo letra 12, esta letra sería número 11. Es decir, una letra diferente, más pequeña. Como lo pueden ver, idéntico viene la citación. Corredor, coma, 2011, coma, espacio, página, punto, 47, cierro. Jonay González dice que las leyes y las normas son textuales, ¿sí? Tal cual están escritas, exactamente, es lo que estoy diciendo. No se cambia, no le cambio ni una coma. Entonces, ¿qué hago? Pues yo estoy explicándolo, ¿sí? Por ejemplo, como dice la ley tal, dos puntos. Entonces, ¿sí? Lo tabulo diferente, le pongo una sangría diferente, normalmente debería ser de 2,54, simplemente con una sangría es suficiente. La letra viene más pequeña, vuelvo y lo digo, si era 12 viene 11 y pongo nuevamente la cita. Ahora bien, como lo pueden notar, en este caso de más de 40 palabras no vienen comillas. Ya uno sabe de que es una cita de 40 palabras. Entonces así es como se cita correctamente. Ya empieza uno a ver una madurez en el texto. Para los que nunca han escrito, eh, pues esta es la primera vez, el vislumbramiento de escribir correctamente. Entonces, yo simplemente los insto a que no se preocupen, es un camino en el cual empieza uno a aprender a hacerlo correctamente. Entonces, a veces con las correcciones, cuando le están diciendo a uno cómo hacerlo, cómo no hacerlo, mejor esto, simplemente es camino de aprendizaje. Bien, dentro de la citación, el segundo punto, es decir, ya cuando uno va al final del texto y revisa la bibliografía o la literatura citada, como quieran llamarlo. Veamos ejemplos. Libros físicos. Se ponen el apellido, ¿sí? En el caso de que hayan varios, entonces apellido, coma, la primera inicial del nombre, punto, coma, segundo apellido, coma, inicial del nombre, punto. Y
el tercer apellido, coma, cuando son 3. Si son 10, toca poner los 10. ¿Qué sigue? Entre paréntesis, el año. Cierra uno paréntesis, pone punto. Título del libro. Normalmente los títulos del libro siempre van en mayúsculas, las primeras letras de la frase. Punto. El lugar donde se escribió, la editorial, etcétera. Toda la información pertinente de ese libro. Acá hay un ejemplo. Vázquez, J.G. Bueno, solamente es un autor, por eso se pusieron las dos iniciales de su nombre. ¿Podría, profe, poner una? Puede poner una sola. ¿Sí? En este caso no es necesario. Entre paréntesis, el año, punto. El ruido de las cosas al caer, ese es el título, punto. Bogotá, coma, Colombia, 2 puntos. Ahora bien, hay personas que ponen editorial Alfaguara, es igualmente válido. En esas cosas pequeñas ya no hay pelea. Libros en línea, es idéntico. Se pone la misma forma de citar, ven ustedes, ¿sí? Los apellidos que sean el año entre paréntesis, el título y de dónde fue recuperado. Entonces estoy poniendo acá un ejemplo pequeñito para no extendernos. Vemos que es un clásico, además de eso, de Tomás Carrasquilla. Carrasquilla, T. 1936, novelas, punto. Era un libro de novelas. Pero resulta que como muchos de los clásicos, y que además de eso casi todo lo que se imaginen hoy en día, pues aparece en internet. Después del último punto, pues pongo recuperado de, y copio y pego completa, ¿sí? El link, la dirección, ¿sí? Inclusive podría yo poner la fecha de cuando yo revisé eso. ¿Por qué les digo la fecha? Porque está bien cuando ustedes me entregan un libro hoy, perdón, un trabajo hoy. Entonces yo sé de que ustedes hicieron una revisión en las últimas semanas. Ahora bien, si yo estuviera revisando una tesis o un trabajo, o una disertación, un trabajo final, el cual yo lo puedo revisar de aquí a un año, de aquí a 2 años, ¿sí? Y resulta de que esto ha cambiado o a lo mejor no aparece esa dirección. Entonces yo voy y miro y reviso si resulta que eso fue revisado hace ya varios años y es posible que esto haya cambiado. Entonces también es importante. Ejemplos con revistas. Entonces aparece el título de la revista, título de publicaciones, el volumen, el número, las páginas y donde fue recuperado. Normalmente hoy en día uno toda la información la está sacando de internet. Entonces, de la misma manera, miren, aparecen los apellidos, la inicial de su nombre, el año, el título de la revista, ¿sí? Eh, las páginas y de dónde fue recuperado, completico, estoy dando toda la información. Inclusive, si ustedes hoy en día empiezan a bajar información de internet a nivel científico, se darán cuenta de que las mismas revistas les traen un botoncito en alguna parte para que dice cómo citar adecuadamente. Entonces hoy en día casi que esto ni siquiera tendría que hacerlo uno. En Google Académico inclusive esto ya viene listo. Uno dice darme la cita y les aparece todo listo para que ustedes lo corten y lo peguen. Entonces hoy en día las herramientas hacen cada vez más fácil el que uno pueda citar evitando el plagio. Por ejemplo, una norma, está la constitución de nosotros, la ley de leyes, norma de normas nuestra. Eh, ¿Cómo citarla? Aparece el título entre corchetes, cuando es de una constitución, la fecha de la promulgación, si yo estoy revisando un artículo, el número del título, es decir, son cosas que tienen muchísima información. Entonces, la manera adecuada, como lo pueden ver, Constitución Política de Colombia, entre corchetes la Constitución, el año, ustedes saben de que nuestra Constitución, la nueva Constitución, fue generada en el año de 1991. El artículo que yo estaba revisando, entre corchetes el título, entonces como lo ven, para cosas como Constitución, resulta que sí hay subnormas, son todavía más especializadas, pero son cosas que casi nosotros nunca tocamos. Inclusive para mí, cuando a veces tengo que hacer cosas como esta, me toca volver a recordar cómo hacerlo adecuadamente, cosa que no me quita a mí un minuto en revisarlo en internet. Así que, como les digo, todos nosotros estamos siempre aprendiendo. Por ejemplo, esta, de una ley, ¿sí?
Entonces, ¿quién es el que la decreta? Por ejemplo, nosotros en sistemas de seguridad y salud en el trabajo, ustedes también tendrán a veces que citar leyes en sus trabajos, como lo vimos al principio, como lo vimos en la teleclase de ayer y como lo vimos al principio de esta presentación. Pues gran parte de los recursos de ustedes son leyes y a veces tendrán que citarlas. Es de la manera adecuada. Yo creo que eso sí se les queda en orden de que tengan que citarlas. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, el Congreso de la República de Colombia, el Congreso de la República es el organismo que la decreta. Las leyes siempre traen el día, porque normalmente en un día en el Congreso se pueden hacer más de una ley. Entonces, aparece la fecha, el artículo que yo estoy analizando, entre corchetes, el título, toda esta información aparece dentro de la ley, es decir, no tiene uno que buscarla, ¿sí? Aparece como un capítulo, como un subcapítulo. Punto. Ley General de la Educación, es decir, el título de esa ley. Entre corchetes, el nombre abreviado, que normalmente uno les dice por los números. Ley 115 en este caso, 1100, debe ser 1994, debe ser equivocado el 9. E inclusive cuando uno las descarga de internet, les aparece el número de documento. Entonces uno copia y pega, es decir, toda la información que pueda uno recuperar de algo que saca de internet es supremamente importante. Es decir, en este caso, para el Congreso de la República, cuando uno se mete, ¿sí? Para, para buscar una de estas leyes, el Congreso de la República, en este caso el diario oficial, les está diciendo el número donde apareció. Es decir, existe un diario, así como los periódicos. Algunos de ustedes son demasiado jóvenes y no tienen ni idea qué es un periódico, si eran unas cosas que aparecían en papel y aparecían en las noticias. Para nuestra legislación, ¿sí? Se imprimen todas las normas nuevas. Eso se llama un diario oficial y él tiene un número, ¿sí? Y en ese número pues, le permite a uno ir a buscar, ¿sí? Esa ley específica. Eso es lo que le está diciendo uno, este número, en este caso específico del Diario Oficial de la República. Y lo pongo entre paréntesis, ley 115,1994, artículo 9. Es decir, estoy citando en APA, es precisamente esa ley. Vamos revisando. Ok. Ejemplos. Este es una tesis de grado. A veces nosotros recurrimos a tesis de grado, ¿sí? Son cosas que no están en libros, son cosas que no están publicadas en internet a veces, que no se encuentran en revistas, pero que tienen una importancia gigantesca en cuanto a conocimiento. Entonces, este es un ejemplo para citar un trabajo de grado. Aparecen acá los autores, ¿sí? Siempre acuérdense que después de del apellido aparece una coma, las iniciales de su nombre, etcétera, entre paréntesis el año, el título, entre paréntesis trabajo de grado, la universidad donde lo generó y la ciudad y el país. Sería la manera adecuada para poder hacer la citación de un trabajo de grado. Yo no sé si hasta el momento ustedes tienen dudas o inquietudes. Bueno, si no existen dudas e inquietudes, pues son ya las 7:30. Hemos dado buen manejo al tiempo. Eh, hemos utilizado este tiempo sobre todo en ver cosas relevantes a una entrega adecuada y que se vea más a nivel de universidad en cuanto a sus trabajos. Entonces, eso es lo primero. Simplemente les queda ahí el tema de que citen, de que no corten y peguen. Es muy importante que ya se empiecen a familiarizar, además de eso, con normas APA. Ya vimos hoy lo que era una norma APA, ¿sí? Que es supremamente importante. Segundo, eh, por favor, el tema de los grupos. Ayer lo dije ya eran 5 personas, tienen las herramientas, ¿sí? Utilícenlas, generen sus grupos.
¿Qué otra cosa es importante? Empiecen a mirar la guía. Si quieren de esta tarea gigantesca, en verdad, es tener sus grupos de trabajo. En verdad, verán ustedes que el desarrollo de ese trabajo de identificación será supremamente sencillo. Cuando uno ya conoce qué es lo que es un peligro, cuando ustedes ya hayan revisado su GTC 45, la descargan, vayan leyéndola, tengan claro que es un accidente de trabajo, tengan claro que es un peligro, que es un riesgo, eso es lo principal. Entonces yo creo que Jocelyn me pregunta, ¿y el trabajo de los grupos es para cuándo, profe? Ese trabajo se abre desde la próxima semana, ¿sí? Ese trabajo se abre desde la próxima semana y tendrá 15 días. Es decir, existe el suficiente tiempo para que armen sus grupos. Ahora bien, Jocelyn dice que vive en Sandona y su compañero es de Paso Fabuloso. Es que así es como debe ser. Entonces simplemente le digo a Jocelyn, pues ya usted comenzó su tarea. ¿Sí? Tienes que, sí, tienen suficiente tiempo. Suficiente tiempo para terminar de hacer sus grupos. Había una pregunta que se me había pasado acá. Jonay González me decía que las tesis de grado son investigaciones, esos conceptos pueden cambiar. Sí, por supuesto, pero de todas maneras, si uno encuentra algo importante en una tesis de grado y lo ve uno relevante para ponerlo en el trabajo uno, pues simplemente uno lo cita. ¿Sí? Tengan en cuenta que el conocimiento siempre está cambiando. Mm, ¿Qué otra cosa queda pendiente? Nada más eso, o sea, uno, por favor, empiecen a tratar de citar, ¿sí? Y el tema de que no copien ni peguen, ¿sí? Les decía yo ayer en la teleclase, es muy fácil para nosotros, tenemos herramientas, la universidad nos da a nosotros herramientas, pagan por herramientas, que con un solo clic hace una revisión en internet y le dice uno en qué porcentajes y exactamente de qué página viene la información y se vuelve aún más triste cuando inclusive se copia completamente un, ¿qué? Un mapa, ni siquiera algo escrito. Bueno, y una persona que me dice que apenas se puede conectar a la videoconferencia, pues le doy las gracias, o sea, fabuloso que al menos hayas intentado hacerlo. Ya la estamos terminando. Esta conferencia, se lo repito a usted, ya lo había dicho a sus compañeros, pues está siendo grabada y desde mañana va a ser subida al aula. Y además de eso, la presentación en PowerPoint de lo que es la teleclase de ayer y la videoconferencia de hoy, pues queda a su disposición también desde mañana. Entonces, no siendo más, yo creo que gracias a las personas que se unieron, que participaron, a los que preguntaron, pues porque hacen un poquito más movida la presentación, más animada. Además de eso, ellos que preguntan, pues permiten, además de eso, solucionar preguntas que muchísimos otros normalmente también tienen. Sí, Jonay, exactamente lo que le había dicho. Los riesgos es valor, el riesgo se mide, el peligro se identifica. Eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer. Primero, identificar peligros. Cuando sepamos qué es un peligro y cómo identificarlo, empezaremos en el tema de la gestión, es decir, mirar cómo se hace la gestión basada en riesgos. Ese será el camino de su formación. Sí, 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 el taller está bloqueado, yo lo sé. O sea, el primer paso simplemente es descargar su guía técnica colombiana, hacer sus grupos y tener en cuenta, por favor, no volver a copiar y tratar de citar. Yo creo que eso es todo. Bueno, si no es más, voy a frenar en este momento ya la grabación de esta